Hola a todos. Hoy vamos a hablar de agujeros negros. Pero antes de que se me olvide, es que algunos de vosotros me escribís y me preguntáis que si se me puede encontrar en redes sociales. Bueno, la respuesta es que sí, lo tenéis, no tenéis más que en la descripción, en la descripción del vídeo, mostrar más y veréis ahí todos los sitios donde me podéis encontrar en todas las redes en las que estoy, en el periódico ABC, que es donde escribo, programa de radio que hago, que se llama Átomos y Bits. Todos los enlaces están ahí, no tenéis más que darle a ver más y ahí aparece todo. Y ahora vamos con nuestros agujeros negros. Nos hemos referido a ellos en otros vídeos, ¿no? en otros vídeos de esta nuestra materia oscura. Pero nunca os he contado lo que es una clasificación de los agujeros negros, qué son los agujeros negros y cuántos tipos de agujeros negros hay. Y digo esto porque hace poco me topé con un estudio en el que estaban buscando agujeros negros monstruosamente grandes. No os voy a decir cómo de grandes todavía, para eso tenéis que ver el vídeo, pero inimaginablemente grandes. Y entonces lo primero que os voy a contar es muy brevemente qué es un agujero negro. Bueno, pues es una región de espacio delimitada, cerrada, delimitada por una línea invisible, una frontera invisible que se llama horizonte de sucesos. Dentro de esa región de espacio hay una fuerza gravitatoria tan intensa, tan enorme, que nada puede escapar de ella, ni siquiera los fotones, que son las partículas de luz, por eso son negros. Es decir, los agujeros negros se llaman así, es un nombre que le dio John Wheeler, un físico muy famoso, durante una conferencia, y con eso se quedó, agujero negro. Antes se llamaban estrellas de máxima gravedad autocontenidas, una cosa larguísima. Bueno, agujero negro. Y entonces hay una gravedad tan intensa que ni siquiera los fotones, os decía, que son las partículas de las que se compone la luz, pueden escapar, con lo cual la luz no tiene la fuerza ni la velocidad a 300.000 km por segundo suficiente como para vencer esa fuerza gravitatoria que hay dentro del agujero negro. El límite, esa frontera invisible, a partir de una vez cruzada hacia adentro es imposible volver a salir, se llama horizonte de sucesos. En el centro del agujero negro se supone que hay un objeto singular, tan singular que se llama una singularidad. Es un punto en el que todas las leyes de la física se rompen. Ahí ya no funciona nada, todo tiende a infinito. No tenemos instrumentos, ecuaciones, no tenemos nada que nos pueda explicar qué es lo que sucede a toda esa materia que los agujeros negros se van tragando y que terminan cayendo en ese punto central que es la singularidad. Muchos piensan que el universo entero nació de una singularidad que, por motivos que todavía se nos escapan, de repente empezó a expandirse. Y eso sería el Big Bang, o como algunos interpretan el Big Bang. Pero volvamos a nuestros agujeros negros. Los agujeros negros han sido objetos teóricos porque están previstos en las ecuaciones de Einstein, por ejemplo. Las ecuaciones gravitatorias de Einstein predecían que si existen objetos con una gravedad suficiente, porque os recuerdo que la teoría general de la relatividad de Einstein, que es la teoría que habla de la gravedad, dice que los objetos, cuanto más masa tengan, son capaces de deformar el tejido del espacio-tiempo, que es donde se encuentran. Entonces producen curvaturas, o sea, la Tierra es como si estuviera en una especie de curvatura y eso sería la gravedad. Pero si un objeto es lo suficientemente denso puede hacer un círculo cerrado, puede hacer un bucle cerrado de espacio-tiempo, ¿no? Y eso es compatible con la existencia de una serie de objetos con una gravedad tan grande como para conseguir eso, y eso sería un agujero negro. Durante mucho tiempo, sin embargo, Einstein hizo esto a principios del siglo XX, imaginaros, pues durante muchísimos años, décadas, muchos pensaban que eso no era más que un ejercicio matemático muy bonito, pero teórico, y que esos bichos no podían existir en la realidad. Hasta que en los años 60-70 Stephen Hawking, con su compañero Penrose, definió exactamente cómo tenían que ser esos objetos, se empezaron a buscar y empezaron a encontrarse. Y de varios tipos, como os digo. Los más comunes son los agujeros negros. Hay varias formas de clasificarlos, pero la que más nos interesa es la clasificación por sus masas.
es decir, qué masa tienen, la masa que tienen. Los más corrientes, que se han encontrado ya un montón de ellos, y ahora con las ondas gravitacionales se ha visto que varios agujeros negros están chocando, son los de masa estelar. Los agujeros negros de masa estelar, como su propio nombre indica, pues tienen pues como máximo unas pocas decenas de veces la masa del Sol. Fijaros, decenas de veces. O sea, coges el Sol, multiplicas su masa por 10, por 20, por 30, por 40, por 50, hasta 100, ¿no? Y es la masa que tiene un agujero negro. Eso sí, comprimida en un espacio que es muchísimo más pequeño de lo que es el Sol. Podría ser un objeto de apenas 3 o 4 kilómetros, con toda esa masa dentro. Por eso esa masa tan comprimida es la que lo convierte en un agujero negro, con toda esa gravedad. Los agujeros negros de masa estelar se nacen o se fabrican cuando una estrella muy masiva, típicamente una supergigante roja que tenga 200 o 300 veces la masa del Sol, se le acaba su energía, ver el capítulo de estrellas, la gravedad empieza a comprimirla, toda esa masa gigantesca de esa estrella gigantesca, mucho más grande que el Sol, acaba comprimida por la gravedad en un objeto muy pequeño que se llama enana blanca. Si esa enana blanca tiene una masa más de 3,4 veces superior a la del Sol, entonces la gravedad no se va a detener ahí, sino que es masa suficiente como para que la gravedad siga aplastando el objeto, haga que los átomos se peguen unos con otros, que los elementos dentro de los átomos se toquen unos con otros, se forman estrellas de neutrones que, si ha pasado ese límite de masa, que es el límite de Chandrasekhar, que es el físico indio que lo descubrió, si pasa ese remanente estelar después de haberse sido comprimido, supera esas 3,2 masas solares, entonces ninguna fuerza del universo puede vencer a la gravedad. La gravedad va a seguirlo comprimiendo y va a reducir todo eso que era una estrella gigantesca, la va a reducir a un punto, la va a convertir en una singularidad, con toda esa masa dentro. ¿Eso qué significa? Pues que a partir de ahí nace un agujero negro conocido como de masa estelar. Ya os digo, los agujeros negros de masa estelar pueden ir entre las pocas veces la masa del Sol y unas 100 veces la masa del Sol. Una característica común a todos los agujeros negros es que van aumentando su masa. ¿Cómo? A base de devorar todo lo que tienen alrededor. O sea, un agujero negro de masa estelar puede devorar a una estrella compañera. Es decir, si en su viaje se encuentra con una estrella, las dos empezarán a orbitarse. Son conocidos como estrellas vampiro. Precisamente por eso. Empezarán a orbitarse, el agujero negro empezará a chupar materia de su estrella compañera y al final se la chupará entera. No solamente viven de estrellas los agujeros negros, también pueden atravesar zonas donde haya nubes muy densas de gas y todo lo que tengan alrededor se lo van zampando y de esta manera se van haciendo cada vez más grandes. Pero los agujeros negros de masa estelar, como os digo, no superan estas 100 masas solares. Por supuesto los hay más grandes, estos son de los pequeñitos, ¿no? La siguiente categoría sería la de los agujeros negros de masa intermedia, que, como su nombre indica, irían a partir de las 100 masas solares hasta algunos miles de veces la masa del Sol, y hay quien piensa que podrían llegar hasta 1 millón. Estos son más difíciles de encontrar. Hay algunos candidatos a ser los primeros agujeros negros de masa intermedia encontrados, ¿no?, por la ciencia, pero son más complicados. ¿Por qué? Porque no han surgido de una estrella, no tienen todos esos fenómenos alrededor que hacen posible o hacen más fácil su detección, y flotarían dentro de la galaxia, dentro de nuestra propia galaxia, flotarían por el espacio con una masa a lo mejor de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 10.000, de 20.000 masas solares, y serían muy difíciles de detectar. Esos son los de masa intermedia. Pero si queremos agujeros negros realmente grandes, los gordos, esos son los agujeros negros masivos. Los agujeros negros masivos nacen y crecen en el interior de las galaxias, en los centros galácticos.
De hecho, todas las galaxias, prácticamente todas, tienen en su centro, fijaros por ejemplo, qué bonito en una galaxia espiral, hay una parte central con un núcleo de estrellas muy apelotonado, porque ahí es donde se concentra la mayor gravedad, y luego pues a lo mejor puede hacer espirales, como en el caso de nuestra galaxia, pero todo gira alrededor de ese centro. En ese centro, y lo que mantiene todo ese tinglao gravitatorio en marcha, es precisamente un agujero negro, pero no uno cualquiera. Ahí son agujeros negros que tienen millones de veces la masa del Sol. Sin ir más lejos, nuestra casa, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene en el centro un enorme agujero negro supermasivo de 4 millones de veces la masa del Sol. Se llama Sagitario A. Es enorme, tiene un poder gravitatorio gigantesco. De hecho, todas las estrellas de nuestra galaxia giran a su alrededor. Y nuestra galaxia es muy grande, tiene unos 100.000 años luz de diámetro, es decir, unos 50.000 de radio. Y todo eso gira. Tenemos un bulbo central de estrellas que están todas girando alrededor del agujero, y luego las demás, que van en brazos espirales, también van girando, aunque más lentamente. Nosotros, en ir más lejos con nuestro Sol, pues hacemos un giro completo al centro de la galaxia cada 225 millones de años, más o menos. Bueno, 4 millones de masas solares, pero para ser un agujero negro supermasivo es muy pequeño. ¿Y por qué os digo esto? Porque se han encontrado agujeros negros supermasivos muchísimo más grandes, muchísimo más grandes. Por ejemplo, hay galaxias allá arriba que tienen en su centro agujeros negros que llegan a tener 18.000 y 21.000 millones de veces la masa del Sol. Una cosa tremenda. Estos agujeros negros tampoco son los más grandes, porque aparte de los supermasivos como estos, están los ultramasivos. Y los ultramasivos ya son bestias inimaginablemente grandes. Fijaros que el agujero negro ultramasivo más grande, más poderoso que se ha encontrado hasta ahora, tiene ni más ni menos que 70.000 millones de veces la masa del Sol. Es una cosa absolutamente brutal. También se encontró, este bate el récord de los ultramasivos, y también se encontró hace unos años, el récord lo tenía otro agujero negro que tenía 40.000 millones de veces la masa del Sol, que tampoco está mal, ¿no? La pregunta es posible que haya agujeros negros todavía más grandes que esto? Bueno, pues os decía que hasta hace poco había estado leyendo un estudio, lo he publicado también en el periódico, y resulta que sí, que puede haber otra categoría más. De hecho, estos científicos que han hecho este estudio han bautizado otra categoría más, que es los agujeros negros increíblemente masivos. O sea, ya no saben, ya no se les acaban los calificativos. Fijaros, agujeros negros de masa estelar, de masa intermedia, supermasivos, ultramasivos, y ahora ya los increíblemente masivos. ¿Por qué? Porque se piensa que los agujeros negros, los supermasivos de los que hemos hablado ahora, tanto los super como los ultramasivos, están siempre en los centros de las galaxias. Y el límite de tamaño para un agujero negro que haya nacido dentro de una galaxia, según los cálculos de los científicos, no puede superar los 100.000 millones de veces de masa del Sol. Bastante cerca del récord que tenemos hasta ahora de 70.000 millones de masas solares, ese gigantesco agujero negro del que os he hablado. ¿Por qué está este límite? Pues simplemente porque los agujeros negros, como os digo, van chupando materia, pero la masa que tienen alrededor, toda la materia que tienen alrededor, por encima de esta masa, resulta que todo el disco galáctico que les alimenta se partiría en trozos si tuviera más masa que eso, con lo cual ninguna galaxia, por muy grande que sea, está preparada para soportar en su centro un agujero negro que tenga más de 100.000 millones de masas solares. Con lo cual, la categoría de los increíblemente masivos no son agujeros negros que se puedan encontrar dentro de las galaxias. Y eso puede ser un problema. Si no los podemos encontrar dentro de las galaxias, ¿dónde pueden estar? ¿Y de dónde pueden haber surgido? Si nos alimentan del material que les proporciona la propia galaxia, ¿de qué se alimentan y cómo surgieron? Bueno, según estos investigadores, surgieron muy cerca del Big Bang. Hay otro tipo de agujeros negros
del cual no os he hablado, pero os hablo ahora, que son conocidos como los agujeros negros primordiales. Primordiales porque surgieron muy poquito después del Big Bang. ¿Qué sucedió en el Big Bang? Sabemos que es, dicho de alguna forma, una gran explosión. Ahí surgió toda la materia, pero al principio, en los primeros momentos, toda esa materia estaba formada por partículas libres y sueltas. Partículas que no se unían en átomos porque la energía reinante era tan grande, la temperatura era tan elevada, miles de millones de grados, que si una partícula se atrevía a juntarse con otra para intentar formar un átomo, enseguida otra partícula chocaba e impedía eso. Esos son los niveles de energía gigantescos que había ahí, con lo cual era una especie de sopa de partículas enloquecidas chocando y viajando en todas direcciones. Y además distribuidas de una forma más o menos uniforme en ese universo que después empezó a expandirse. Cuando empezó la expansión y por lo tanto eso se empezó a enfriar, el nivel de energía y la temperatura fue bajando. Y entonces algunas partículas pudieron empezar a juntarse con otras para formar los primeros átomos. Y los primeros átomos se pudieron empezar a juntar para formar los primeros conglomerados de materia. Es decir, irregularidades en esa regularidad, en esa distribución regular de partículas, en las cuales la gravedad pudo empezar a hacer su acción, atrayendo más y más átomos y formando las primeras estrellas, luego las primeras galaxias y al final todo el universo que vemos, ¿no? Donde ya no es una sopa de partículas ardientes, sino que las zonas calientes están condensadas en objetos, en estrellas que son ardientes, en galaxias que en conjunto son ardientes, y todo lo demás es espacio vacío. Bueno, pues esas pequeñas irregularidades dentro de ese universo primordial, cualquier ligera irregularidad en esa uniformidad inicial podía dar lugar a agujeros negros, pequeños agujeros negros primordiales. Se piensa que estos investigadores piensan que el alimento de estos primerísimos agujeros negros que están todavía durante la fase de sopa caliente de partículas era la materia oscura, que también, esa que todavía no hemos podido detectar, pero que también se tuvo que generar durante el Big Bang. Y entonces esa materia oscura que tenían alrededor les permitió, a algunos de ellos por lo menos, crecer muy rápidamente. ¿Qué ocurre con los agujeros negros primordiales? Hay quien piensa que agujeros negros primordiales microscópicos todavía están vagando por ahí en el universo, por todas partes. Hay incluso quien piensa que son tantos que sin darnos cuenta podrían estarnos atravesando en este mismo momento, ahora mismo, atravesando nuestros cuerpos, pero como son de tamaño subatómico, pues apenas ni siquiera nos damos cuenta de ello, ¿no? Pero claro, los que empezaron a devorar materia y empezaron a crecer, eso es otra historia. La teoría permite que crezcan muy rápidamente, pero para convertirse en un agujero negro increíblemente masivo, tienen que haber comido mucho, y tienen que haberlo hecho además justamente en esta etapa. ¿Por qué? Porque si en esta etapa empiezan a devorar materia oscura y después el universo empieza a expandirse, es decir, la materia empieza a separarse, cuanto más grande sea el universo y cuanto más separada esté la materia, menos materia tendrán estos agujeros negros al alcance para ir devorando. Con lo cual come deprisa y crece rápido. Eso es un poco el ritmo que deberían de haber seguido estos agujeros negros. Después, al enfriarse el universo por la expansión, estos agujeros negros ya habrían devorado toda la materia que tenían a su alrededor y ya no tendrían más, con lo cual se habrían quedado ahí, formados, hechos y flotando en el espacio entre galaxias. La cuestión es, ¿hasta qué tamaño pueden crecer estos agujeros negros increíblemente grandes? Pues imaginaros, el límite inferior sería donde terminan los ultramasivos, 100.000 millones de masas solares. El límite inferior, esos serían los más pequeños. Os recuerdo que esos ya no están formados dentro de galaxias, los increíblemente grandes. Y sus tamaños, según los cálculos, estarían comprendidos entre los 100.000 millones de masas solares y el trillón de masas solares. Eso es un 1 seguido de 18 ceros. Imaginaros un agujero negro con una masa de 1 trillón de masas solares.
los científicos no se pudieron resistir a la tentación de calcular cómo de grande, qué tamaño tendría un agujero negro tan enormemente masivo. Y lo calcularon. Un agujero negro de 1 trillón de masas solares, los ingleses dicen quintilión, pero claro, hay 2 sistemas métricos, en español equivale a trillón. Un agujero negro de 1 trillón de masas solares tendría 620.000 años luz de diámetro. Es decir, cabrían dentro miles y miles de sistemas solares, dentro del mismo agujero negro. 620.000 años luz. Pero fijaros que un solo año luz son 3,9 billones de kilómetros. Bueno, pues multiplicar 3,9 billones de kilómetros por 620.000 y es una cifra que en kilómetros prácticamente no se puede ni decir, ¿no? Así de gigantescos. Esos auténticos monstruos estarían por ahí vagando. ¿Dónde? En el espacio, como os he dicho hace un momento, que hay entre las galaxias. Es decir, se formaron muy temprano en la historia del universo, en cuanto la expansión impidió que estuvieran a tiro más cantidad de materia y más nubes de gas, materia oscura, para devorar, detuvieron su crecimiento. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos, ¿recordáis en 2019 que se hizo la primera foto de un agujero negro? Bueno, esa foto, que la estaréis viendo en estos momentos, es el agujero negro de M87, una galaxia que tiene un agujero negro muy grande, 6.500 millones de masas solares. Se dice pronto, pero forma parte, hemos visto que comparado con esto ya incluso eso es pequeño, ¿no? Bueno, esa imagen de ese agujero negro de 6.000, de ese agujero negro supermasivo, ni siquiera ultramasivo, supermasivo, porque está por debajo de los 20.000 millones de masas solares. Bueno, pues en esa imagen veis que está la sombra del agujero negro en el centro y una especie de anillo anaranjado rojizo alrededor. Eso es lo que nos permite hacer la foto. ¿Por qué? Porque la materia que ese agujero negro de su galaxia sigue devorando, pues al acercarse al horizonte de sucesos, a ese límite que una vez cruzado nada puede salir, acelera tanto alrededor del agujero negro que empieza a desprender energía. Y se calienta y desprende un montón de energía en muchas longitudes de onda. Eso es lo que captan los telescopios. No es el agujero negro en sí, sino toda esa materia enloquecida a su alrededor y a punto de caer dentro. ¿Qué ocurre? Si estos agujeros negros increíblemente masivos no se formaron dentro de galaxias, ya comieron todo lo que tenían que comer, a su alrededor no tienen nada que devorar, con lo cual ese efecto no se produce. ¿Eso qué quiere decir? Que son completamente invisibles, no los podemos ver, porque no hay actividad ahora mismo a su alrededor, igual que la hay en M87, no hay actividad a su alrededor y esos no los podemos ver. Los científicos, sin embargo, creen que existe una manera de encontrarlos. Y esa manera es muy conocida por los astrónomos, es un efecto lupa que se llama el efecto de lente gravitacional. ¿Qué es el efecto de lente gravitacional? Es muy útil para los astrónomos, por cierto. Bueno, sabemos, por las leyes de Einstein, volvemos a un momento atrás, sabemos que los objetos muy masivos distorsionan el espacio-tiempo, lo curvan, lo doblan. Cuanto más masivos son, más lo distorsionan. ¿Eso qué quiere decir? Imaginaros que nosotros estamos aquí hay una galaxia muy masiva y aquí hay otra galaxia que es la que queremos observar desde la Tierra. Los radios de luz de esta galaxia van en línea recta, llegan a esta galaxia muy masiva que está distorsionando el espacio y entonces curvan su trayectoria. No siguen rectos. Esa curvatura del espacio-tiempo hace que la trayectoria de ese rayo de luz se curve y llega hasta la Tierra distorsionada. Eso forma una especie de lupa cósmica que permite que los astrónomos vean a la galaxia muy lejana como si estuviera más cerca. Es como ponerle una lupa. Eso lo están utilizando muchísimo, se utiliza muchísimo en astronomía para estudiar objetos muy lejanos, que eso se hace a base de estudiar su luz, que es lo único que recibimos de ellos,
pasando a través de zonas del espacio-tiempo deformadas por la presencia de un cúmulo de galaxias muy grande. O sea, se están buscando lentes gravitacionales para poder observar los objetos más distantes. Bueno, pues este mismo fenómeno, si una simple galaxia o un cúmulo de galaxias es capaz de hacer eso con la luz, pues imaginaros lo que puede hacer un agujero negro de 1 trillón de masas solares o de hasta 1 trillón de masas solares. La deformación de los rayos luminosos de objetos que pudiera haber detrás, ese efecto de lente gravitacional sería enorme. Entonces, lo que proponen los astrónomos es detectar a estas gigantescas masas, porque una vez, es decir, cuando tú captas ese rayo de luz que ha pasado por esa zona deformada, se puede calcular la masa del objeto que lo deformó, con lo cual ahí lo tenemos, ¿no? Eso sería una forma indirecta de cazar a estas gigantescas bestias. Así que, en teoría, eso puede ser. ¿Constituye eso un peligro? Pues fijaros una cosa, todo en el universo se mueve. Igual que una estrella de tamaño estelar se puede acercar a otra estrella y devorarla, estos otros agujeros negros tan enormes son capaces, o en teoría serían capaces, de, si se cruzan no con una estrella, que es nada comparado con ellos, sino con una galaxia entera, podrían devorar galaxias enteras de un solo zarpazo. Solo tendrían que cruzarse con ellas. Por ahora no se ha encontrado ninguno todavía, pero os recuerdo que hasta los años 60-70 tampoco se habían encontrado ningún agujero negro normal de masa estelar, no se había encontrado absolutamente nadie, eran simplemente objetos teóricos, y hoy ya se han encontrado muchos. Estos ahora son objetos teóricos también, un tipo de agujero negro más que supermasivo, más que ultramasivo. A una nueva categoría pertenece, que se llaman los de los increíblemente masivos, y según los científicos están ahí fuera, acechándolo todo. Ahora lo que hay que hacer es encontrarlos. Espero que os haya parecido interesante este vídeo, y ya sabéis, hay 2 cosas solamente que os pido: que os suscribáis y que le deis a los me gustas. Nos vemos la semana que viene.